Vamos a trabajar el software desde un punto de vista de una introducción a la programación. ¿Qué es el software? El software es un término en inglés que hace referencia a la parte intangible de la computadora, es decir, los programas. Sin el software, una computadora sería básicamente una serie de circuitos electrónicos, cables y elementos electromagnéticos que no tendrían utilidad. Con el software, la computadora puede almacenar, procesar y recuperar información. Vamos a ver algunas definiciones asociadas a lo que es un software. Tenemos por un lado la instrucción. La instrucción es una orden, generalmente se da en señales binarias, que especifica una operación que debe ser ejecutada por el computador. Un conjunto de instrucciones es a lo que llamamos programa y que realizan un determinado proceso. El algoritmo sería el conjunto de pasos que debemos realizar para resolver un problema. Y el lenguaje son las reglas que permiten la comunicación entre el ser humano y el computador y que permiten describir un algoritmo para que pueda ser ejecutado por la computadora. Para poder entender estos términos vamos a realizar un simple ejercicio. Supongamos que tenemos un alumno robot que obedece órdenes en inglés y el set de instrucciones que comprende es el siguiente: walk, caminar, stand up, levantarse del asiento, sit down, sentarse, open door, abrir puerta, close door, cerrar puerta, turn left, girar a la izquierda y turn right, girar a la derecha. Vamos a seguir con este ejemplo imaginario y vamos a hacer un programa que le permita ordenarle al robot que se encuentra sentado en el salón, en la posición que estamos viendo en el dibujo, que abra la puerta. Luego se nos pide que especifiquemos en el programa dónde se encuentran cada uno de los conceptos que aprendimos anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer es definir la serie de pasos que resolvería nuestro problema. Lo primero que tendríamos que hacer, ya que el alumno se encuentra sentado, es que el alumno se pare. Como la puerta se encuentra hacia la derecha de él, le tendríamos que pedir que gire hacia la derecha. Como se encuentra a una cierta distancia de la puerta, le pediríamos que camine. Y luego, parado y posicionado frente a la puerta, le solicitaremos que abra la puerta. Como nuestro alumno robot, hablamos anteriormente, reconoce solamente el idioma inglés y solamente el set de instrucciones que estaba anteriormente definido, tendremos que codificar cada uno de estos pasos al lenguaje que pueda comprender este alumno robot. Por lo cual, para que el alumno se pare, le tendríamos que decir stand up. Luego, para que gire a la derecha, turn right. Para que camine, le tendríamos que especificar walk. Y para que abra la puerta, sería open door. Ahora, a través de este ejemplo, vamos a rever las definiciones asociadas que hablamos anteriormente. Lo primero que especificamos era el algoritmo, que era el conjunto de pasos para resolver un problema. Luego, este algoritmo tuvimos que codificarlo al lenguaje que comprende este alumno robot, por lo cual stand up, turn right, walk y open door sería nuestro programa, que sería el proceso que debe realizar este alumno robot para poder lograr nuestro objetivo. Cada uno de estos términos sería una instrucción. Recordemos que un conjunto de instrucciones es un programa. Y el lenguaje que utilizamos para poder comunicarnos con este alumno robot es el lenguaje inglés, reducido a este set de instrucciones o conjuntos de instrucciones que reconoce este alumno robot. Vamos a seguir sumergiéndonos en los nuevos conceptos. Vamos a hablar ahora de software de programación. El software de programación incluye todas las herramientas a partir de las cuales se pueden desarrollar programas. El primer elemento son los lenguajes de programación. La tarea de programar computadoras ha pasado de una serie de etapas y en la actualidad ha llegado a un grado de perfección que nunca se había imaginado. En los comienzos de la computación, a fines de la década del 40, cada programa estaba escrito en ceros y unos, que es el único lenguaje que puede entender la computadora. Luego aparecieron el lenguaje ensamblador, más tarde los lenguajes conocidos como de alto nivel, que se asemejan más al lenguaje humano y por lo tanto hacen más fácil la tarea del programador. Lenguajes de bajo nivel. Se les llama lenguaje de bajo nivel porque son el lenguaje que está más cerca de la máquina que del usuario. Recordemos que una computadora, el lenguaje básico que comprende es el lenguaje del sistema binario, ceros y unos. El lenguaje de máquina es el que entiende la computadora. Cada microprocesador posee un set de instrucciones
y la familia de microprocesadores permite a los nuevos integrantes comprender el lenguaje de sus antecesores, incorporando nuevas prestaciones. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un nuevo microprocesador, mi nuevo microprocesador va a comprender el set de instrucciones de las computadoras anteriores. Cada instrucción del programa es una orden directa que ejecuta el microprocesador sin necesidad de traducción, ya que es el lenguaje mismo de la computadora. Ejemplos de instrucciones: con un 001 yo le diría a la computadora que sume, con un 010 que guarde algún tipo de información y con el 011 que se detenga el programa. Luego apareció el lenguaje ensamblador. Este lenguaje es conocido generalmente como assembler también, y comenzó a desarrollarse a principios de los 50, con el fin de hacer la tarea más fácil al programador. Cada instrucción del lenguaje de máquina se le asigna una sigla o mnemónico correspondiente al idioma inglés, relacionada con el significado de la instrucción. Si bien con este tipo de lenguaje es más fácil programar, modificar programas y corregir errores con el lenguaje de máquina, la programación consume mucho tiempo y no resulta muy sencilla. Aquí tenemos un ejemplo. Basándonos en lo que habíamos hablado anteriormente, el 001 era sumar, se le pone la palabra add, que en inglés se define como adicionar. El 010 para guardar, el 011 como HLT para detener el programa. Si volvemos al ejemplo que teníamos anteriormente, en el cual teníamos que hacer este programa para que el alumno robot pueda ejecutar esta serie de operaciones, se nos podría haber ocurrido lo siguiente: ¿por qué tuvimos que detallar cada uno de los pasos? Por ejemplo, que se levante, que gire, y no podría haber dado una instrucción más sencilla, como por ejemplo, que el robot se pare si está sentado y abra la puerta más cercana. Esta también podría haber sido una instrucción. Lo que pasaba en nuestro anterior ejemplo es que el alumno robot no comprendía esta instrucción directamente y tuvimos que descomponerla en una serie de instrucciones. Pero si existiera un alumno robot o una nueva versión de este que pudiera tomar directamente esta instrucción, ¿de qué estaríamos hablando? O a alguien se le podría ocurrir este ejemplo más directo: que el robot abra la puerta más cercana. Esto también resolvería nuestro problema. Pero ¿cuál es la cuestión? Lo mismo que antes, no tenemos esta instrucción directa para que haga esta operación. Si seguimos aumentando y el alumno robot o nuevas versiones de este alumno robot tendría instrucciones directamente como go to open the door, o sea, ir a abrir la puerta, a lo mejor podría realizar esto de ir a buscar la puerta más cercana, y si está sentado o parado, que determine cuál es la condición necesaria para poder realizar este objetivo. Estaríamos hablando de lo que son lenguajes de alto nivel. ¿Qué significa? Que aumenta el nivel de las instrucciones, en las cuales se acerca más al lenguaje coloquial del ser humano. Si yo le digo que el robot abra la puerta más cercana, automáticamente para nosotros sería mucho más sencillo que estar especificando cada una de las instrucciones. Pero para la computadora, poder realizar esta operación tendría que decodificarla en decenas o cientos de instrucciones más detalladas que le puedan permitir realizar esta operación. Porque recordemos que aunque tengamos un lenguaje de alto nivel, el lenguaje de más bajo nivel, que es el de código binario, es el que comprende siempre la computadora y al cual tendrá que ser traducido cualquier tipo de programa que nosotros hayamos realizado. Entonces llegamos a lo que es el lenguaje de alto nivel. Para hacer la tarea de programación más sencilla y rápida, científicos e ingenieros han dedicado las últimas 4 décadas para desarrollar lenguajes de programación que hagan la tarea más fácil. Estos lenguajes de alto nivel se componen de palabras en inglés. La evolución de estos lenguajes ha distanciado a los programadores del funcionamiento interno de la computadora, ya que si bien resulta más sencilla la programación, quienes programan muchas veces no saben qué es lo que está sucediendo dentro de la computadora. Es lo que hablábamos antes: si yo al alumno robot le digo go to open the door, ir a abrir la puerta, yo me desligo de todas las operaciones internas que tendría que realizar ese alumno robot para poder desarrollar mi objetivo. Por ejemplo, si estaba sentado, que tenga que pararse; si la puerta está localizada a alguno de los laterales, poder girar; si está a una distancia, tener que avanzar; y si está frente al picaporte, poder abrir la puerta directamente. Yo solamente con una instrucción de alto nivel le estoy dando una serie de instrucciones que luego tienen que ser traducidas por el ordenador para llevar a cabo nuestra misión. Vamos a ver algunas definiciones asociadas. Cuando tenemos un programa escrito en lenguaje de programación, estamos hablando de lo que es el código fuente. En este ejemplo tenemos mi primer programa hecho en Pascal, que es un lenguaje de alto nivel. El programa objeto es la traducción del programa fuente
al lenguaje de máquina, ceros y unos, como podemos ver hacia la derecha. Es un programa, mi primer programa, .exe, que es el archivo ejecutable, que está codificado en lenguaje de ceros y unos. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de un programa desarrollado en BASIC, que es un lenguaje de alto nivel. Este es un programa real, lo vamos a ver línea por línea. Primeramente, la primera instrucción dice din a, b y suma. ¿Qué va a hacer? Esta instrucción lo que está haciendo es crear 3 espacios en memoria para poder acumular datos, llamados a, b y suma respectivamente. La segunda línea dice print y entre comillas entre el número a. Print es imprimir en inglés, o también se utiliza esta instrucción para mostrar algo en la pantalla. Al ejecutar esta instrucción se va a mostrar en la pantalla entre el número a. Como este lenguaje de programación es secuencial, pasamos a la siguiente línea, input a, entrada de a. ¿Qué significa? Está esperando ahora, por medio del cursor titilante, que pueda ingresar un valor, y una vez que le demos enter, el valor número 5 se almacenará en el espacio de memoria que anteriormente habíamos reservado como a. La siguiente línea dice print entre el número b. Ya podemos deducir, basándonos en el ejemplo anterior, ¿qué pasará? Aparecerá en la pantalla entre el número b. El cursor quedará esperando. Al poner input b, lo que vamos a hacer es poner un ejemplo, el número 3, y ese número 3 se va a almacenar en el espacio de memoria b. Luego, si vemos esta instrucción, es distinta. Dice suma es igual a a más b. ¿Qué le estoy proponiendo aquí? Que dentro de suma se guarde el resultado de sumar el contenido de a más el contenido de la variable b. Por lo cual en suma se almacenará el número 8. Si yo ahora continúo con el programa, vamos a observar que dice print, la suma de a y b es, por lo cual se va a mostrar este mensaje en la pantalla. Ahora la parte diferencial es print suma. Como no está entre comillas, no va a mostrar en la pantalla la palabra suma. Lo que va a mostrar en pantalla va a ser el resultado o el valor, en este caso sabemos que era una suma, que está almacenado en la variable suma, por lo cual va a mostrar el número 8. Por último, se va a ejecutar la instrucción end, con lo cual va a dar fin al programa y nuestro programa se va a detener y va a quedar ahí. Este es un ejemplo realizado en BASIC, que es un lenguaje de programación de alto nivel. Para cerrar, no debemos olvidar los programas de soporte, que también son componentes del software de programación. Los programas de soporte son un conjunto de programas que facilitan la tarea del programador y que cumplen una tarea específica. Por ejemplo, los editores, que permiten ingresar el programa como texto y corregirlo. Por ejemplo, el programa anterior de BASIC, si yo tengo un editor de BASIC, puedo introducir el programa y me ayuda a corregirlo detectando si escribí alguna instrucción mal para poder hacer más fácil la tarea del programador. Y los traductores, que codifican un programa a lenguaje de máquina. Si este lenguaje que tengo en BASIC luego tiene que ser traducido al lenguaje de máquina para poder ser ejecutado por ella.